Buenas tardes, mi nombre es Pedro Aristeo Álvarez Maldonado, estudiante del doctorado en Administración de IEXPRO en la materia Seminario de Comportamiento y Desarrollo Organizacional con el profesor José Luis Soria Pérez. Esta es una presentación de los fundamentos de comportamiento de los grupos. El objetivo de aprendizaje es presentar una visión general y resumida de los grupos y de su dinámica en las organizaciones. Como introducción tenemos que las organizaciones modernas están dejando atrás las estructuras tradicionales basadas en órganos y puestos y están optando por estructuras formadas por equipos. Estos equipos, en lugar de separar a las personas en puestos individualizados y aislados, las organizaciones prefieren juntarlas e integrarlas en equipos cohesionados y de alto rendimiento. La razón es simple: en un mundo de negocios que se caracteriza por cambios, incertidumbre y una enorme competitividad, el desgastado diseño organizacional tradicional ha dejado de ofrecer flexibilidad y adaptabilidad. Esta es una de las razones por qué las organizaciones han virado hacia los equipos cambiantes, ágiles, integrados y flexibles. La pregunta es, ¿por qué se reúnen las personas en grupos? En primera instancia por seguridad, por estatus, autoestima, pertenencia, poder y por el logro de metas. ¿Qué es un grupo? Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan entre sí, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Los rasgos comunes serían: están motivados para trabajar juntos, perciben al grupo como una unidad de personas que interactúan entre sí, contribuyen en distinta medida a los procesos grupales, lo cual significa que algunas personas aportan más tiempo y energía que otras, asumen distintas formas de interacción que las llevan a tener coincidencias y desacuerdos. Los antecedentes que podemos ver sobre la dinámica de grupos tenemos a Kurt Lewin en 1930 en sus trabajos. Este investigador describe una visión normativa sobre la forma en que se debería organizar y dirigir un grupo y hace hincapié en el liderazgo democrático, la participación y la amplia cooperación entre los miembros. Otra visión se concentra en un conjunto de técnicas como la dramatización de las ideas, los grupos focales, la terapia de grupo, el entrenamiento de la sensibilidad, la construcción de grupos, el análisis transaccional, la ventana de Johari y la expresión creativa. Una tercera se analiza desde una perspectiva interna, su naturaleza, cómo se forman sus procesos, su estructura, cómo funcionan, etc. Los tipos de grupos pueden ser formales o informales. Los formales tienen una característica que ya van dirigidos directamente de la empresa, hay una estructura. Estos grupos formales son, por ejemplo, los grupos de mando, los grupos de tarea, los grupos temporales con plazos definidos, y en estos de plazos definidos hay un modelo de 5 etapas: la etapa de la formación, la etapa de la tormenta, la normalización, el desempeño y la terminación. La formación es cuando apenas se están, juntando, todavía no hay un rumbo definido, está la incertidumbre, la tormenta hay el conflicto, la normalización es cuando empiezan a generar sinergias entre ellos, el desempeño ya es cuando empiezan a trabajar perfectamente, y la terminación. Ahí tiene que ser. En los grupos informales, aquí pues obviamente son grupos de personas que se reúnen de manera informal, son los grupos primarios, los grupos de interés, los grupos de amistad y las coaliciones, etcétera. La estructura del grupo, también denominadas propiedades de los grupos, esto quiere decir que los grupos de trabajo se caracterizan por tener una estructura que modela el comportamiento de sus miembros y permite explicar y prever en buena medida el comportamiento de los individuos, así como el desempeño grupal, las variables estructurales de un grupo. Estas son el liderazgo formal, los roles, las normas, el estatus del grupo, el tamaño, la composición y el grado de cohesión. Y voy a definir cada uno. Por ejemplo, en una primera instancia, el liderazgo formal. En general, cada grupo tiene un líder, el cual es señalado formalmente por la organización y recibe distintos nombres: gerente, jefe, supervisor, encargado, líder de proyecto, etc. El líder formal desempeña una función muy importante en el grupo. El número 2 es la función o rol propiamente. El rol es el conjunto de patrones de comportamiento esperado atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en la unidad social. Esto quiere decir, o sea, que nosotros podemos funcionar con distintos roles dependiendo en donde estemos.
Por ejemplo, yo puedo tener mi rol en la empresa de director, puedo tener un rol en mi casa como padre, como esposo, etcétera. La identidad del rol, obviamente aquí cubre actitudes y comportamientos, la percepción del rol, el punto de vista respecto del apoyo recibido en situación dada, las expectativas del rol, lo que otros piensan acerca de cómo debo actuar en situación dada. El contrato psicológico es un acuerdo no escrito que establece lo que se espera a la administración del empleado y viceversa. El conflicto de los roles sería la situación de confrontamiento por expectativas divergentes en su rol. La tercera son las normas. Estas normas son estándares aceptables de comportamiento que comparten los miembros del grupo. Estas son las normas de desempeño, las normas de presentación, las normas de acuerdo social y las normas de asignación de recursos. ¿Sí? La importancia de estas normas es que facilitan la supervivencia de un grupo, aumentan la posibilidad de prever el comportamiento de sus miembros, reducen los problemas interpersonales embarazosos y permiten que sus miembros expresen los valores centrales del grupo. El estatus. El estatus se refiere a la posición o rango definida socialmente que los demás dan a los grupos o los miembros de alguno de estos grupos. La teoría de las características del estatus afirma que las diferencias en las características del estatus crean jerarquías según esté en el interior de los grupos. Por ejemplo, el poder de una persona que ejerce sobre los demás, la capacidad de una persona para contribuir al logro de las metas del grupo y las características personales. El tamaño. Ahora sí que dicen el tamaño sí importa, influye en el comportamiento del grupo debido a las variables implicadas. Existe evidencia de que los grupos pequeños realizan mejor las tareas, en cambio los más grandes obtienen mejores resultados cuando se trata de resolver problemas. Hay un concepto que se define en este tema del tamaño, que es la pereza social, que es la tendencia por lo que los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual. El sexto punto sería la composición. ¿Cómo están compuestos los grupos? Alude a la combinación de conocimientos y competencias que los miembros aportan al grupo, puede ser homogénea o heterogénea. El séptimo sería la cohesión, que es el grado en que los miembros de un grupo se ven atraídos uno con otro y están motivados para permanecer en el grupo. Es importante porque está asociada a la productividad. En términos de eficiencia y eficacia de un grupo, desde la eficiencia o desde el punto de vista de la eficiencia, los individuos casi siempre tienen ventaja sobre los grupos. La toma de decisiones en grupo consume más que la individual. La excepción se presenta cuando, para conseguir la misma cantidad de datos, el individuo tarda más en hacer investigaciones y hablar con otras personas. Los grupos pueden tener personas de distintas áreas y especialidades. Esto reduce el tiempo que tardan en reunir información. Los grupos son menos eficientes que los individuos en la toma de decisiones. Por ello vale la pena preguntarse si lo que se gana en eficacia compensa con lo que se pierde en eficiencia. Esa sería una pregunta. Si hablamos desde el punto de vista de la eficacia, las decisiones en grupo ofrecen mayor exactitud. Las investigaciones revelan que en general los grupos toman decisiones de mejor calidad que los individuos. Si la eficacia se midiera en términos de rapidez, los individuos serían mejores, pero si se mide en términos de creatividad, los grupos son más eficaces. Además, si se mide el grado de aceptación de la solución escogida, el grupo también lleva la delantera. La toma de decisiones en grupo, en puntos a favor, es que los grupos generan información y conocimiento más completo. Los grupos ofrecen puntos de vista más diversos. Los grupos toman decisiones de mejor calidad y los grupos facilitan que la solución sea aceptada. ¿Qué tenemos en contra? Que la toma de decisiones en grupo consume más tiempo. El grupo presiona para que haya conformidad. Una persona o subgrupo puede dominar la discusión y las decisiones grupales no definen claramente las responsabilidades. ¿Qué herramientas hay para reducir los problemas inherentes a la interacción entre los grupos? La lluvia de ideas, la técnica de grupo nominal y la junta electrónica. En resumen, la perspectiva de los grupos ha adquirido más importancia. Abandono de estructuras tradicionales, la dinámica de grupos trata de explicar su formación y desarrollo, existen grupos formales e informales, los primeros designados oficialmente por las organizaciones, los segundos surgen de forma espontánea a partir de las relaciones informales de sus miembros. En general, un grupo pasa 5 etapas de desarrollo: formación, tormenta, normalización, desempeño y terminación. El grupo puede ser evaluado en términos de eficiencia, procesos grupales y de eficacia, consecución de resultados y objetivos.
La bibliografía pues, son los apuntes de la plataforma y el libro de comportamiento organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones de Alberto Chiavenato, que es la tercera edición de Editorial McGraw-Hill, escrito en 2017. Muchas gracias.